Yo siempre digo que es la historia que cada uno de nosotros podría contar si pudiera volver a ser niño. Es una historia muy divertida y al mismo tiempo fuertemente conmovedora. El corazón del equilibrista es un secreto que se me reveló en un viaje hace muchos años, viajando a rodar una película de Yugoslavia. Como estaba lloviendo, me dieron 2 días libres y yo fui al pueblo donde había nacido mi madre y mis abuelos, al que nunca habían vuelto, y donde mi abuela me había dicho que no fuera porque no recordaba la dirección y no quedaban familiares. Yo, no obstante eso que me dijo mi abuela, no sé por qué obstinación, fui sin hablar italiano y con los pequeños datos que tenía, golpeando puertita por puertita, encontré un secreto que mi familia ocultaba de hace muchos años y que fue muy esclarecedor para mí y para toda la familia, ¿no? Esa historia, que es la vida de mi madre y de mis abuelos, ha espejado ya a más de 800.000 espectadores en casi 7 años. Hace 3 semanas festejamos 800 funciones. Hemos estado en 5 países, en más de 50 ciudades, entre capitales y pequeñas ciudades de la Argentina. Y en todas partes los espectadores se quedan en el hall cuando termina para compartirme historias similares. O sea que nunca me imaginé que la vida sencilla y humilde de mis abuelos podía espejar la vida de tantos otros, ¿no? Para mí es muy conmovedor porque es algo que va más allá de hacer una ficción, ¿no? de ser actor. Hay algo personal que me lleva de ciudad en ciudad compartiendo algo que de algún modo me pertenece y que al mismo tiempo también ha sido transformador para mí. Por eso entiendo al espectador que sale como sale, con un ímpetu muy particular, para ir por la vida detrás de lo que verdaderamente importa y no tanto por lo que el mercado nos va requiriendo. ¿Y en vos cómo ¿Cómo? ¿Sí? ¿Tengo que decir todo de nuevo? No. Vamos a rebobinar. ¿Y en vos cómo repercutió conocer la historia? Más allá de que haya llevado a hacer la obra y demás, a vos como persona, ¿qué te generó conocer eso? En mí muchísimo, porque ha logrado que me pueda representar a mí mismo tanto en la vida como arriba del escenario. Yo ya había escrito una obra que se llamó La Amateur, que basada en un hecho real de mi infancia, en una imagen que vi cuando yo era chico. Una obra que ganó 17 premios, hizo una película, 2 ediciones del libro. El equilibrista va por esa línea, pero con algo aún personalmente más trascendente, porque ya no es solo algo que me modificó a mí, sino que modificó a toda la familia. Eso tiene de particular. Y también porque sé lo que implica para el espectador. Yo he aprendido en los últimos años a trasladar el espectáculo segundo a segundo, como si cada espectador me pidiera, a ver, ya escuché de qué va, contámela a mí, a la historia, ¿no? Que no es lo mismo que hacer teatro, no es lo mismo que hacer una obra de teatro. Hay algo en ese sentido que tiene la esencia del equilibrista, que me lleva a algo más allá de lo que yo aprendí de mis maestros.
Me decís que la gente se identifica de cierta forma con tu historia o que le pone su propia historia a Sí. lo que vos estás contando. ¿Crees que ese es el secreto de que les guste tanto, que haya tanta buena repercusión? ¿O hay algo más que se pone en juego? ¿Se puede conmover la persona aunque no sea algo que le interpele directamente? Mira, hay dos cosas que pasan. Y te lo digo habiendo escuchado al espectador, más que una conclusión mía, ¿no? No es una conjetura mía, sino que es algo que me han dicho los espectadores. Se ríen y lagrimean al mismo tiempo, cosa que no ocurre en todos los espectáculos, ¿no? Uno está habituado a reírse en las comedias y a emocionarse en los dramas. Que no es lo mismo que llorar de risa, digamos. No. Me dicen, usted me llevaba del precipicio de la risa al precipicio de la emoción hasta que llegó un momento que me caí en el de la emoción. Y con esa conmoción salen del espectáculo. Y lo otro es que es un logro, y ahí sí puedo hablar de algo que siento que yo buscaba y que muchas veces uno se propone cosas en el teatro, pero no siempre se consiguen. Y es que el espectador no viniera a compartir mi historia, sino que yo tuve que redefinir el teatro que me gustaba y decidí que si lo decía arriba del escenario no era, si lo mostraba arriba del escenario no era, si lo contaba no era, que solo era si se lo hacía imaginar al espectador. Y eso se logró porque el espectador, a través de mi familia, ve su propia vida y su propia familia. Y eso es lo que lo emociona. Verse sorprendido a través de la vida de otro, ver espejada su propia vida. Hay un momento en el espectáculo que suben simbólicamente todos los personajes de mi familia, a través de un vestido, a través de un objeto, ¿no? Y una vez una señora en el hall me dijo, cuando usted iba subiendo a toda su familia, yo le iba poniendo la cara de los míos. Y ahí me di cuenta que habíamos logrado eso que yo quería, ¿no? Nosotros empezamos trabajando con una figura de la literatura, que es la metonimia, que es la que muestra una parte para que el otro comprenda el todo. Y eso se logró. ¿Cuánto tiempo tardó esa búsqueda hasta que lograste comunicar como querías? Y, a ver, hay dos partes. Una, yo hice durante 9 años y medio la comedia más vista de la historia del teatro argentino, que es Toc Toc. Hice 2.753 funciones. En los últimos años de Toc Toc siempre me decían, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Después de esto qué vas a hacer? ¿Después de esto qué vas a hacer? Y yo decía, yo voy a volver a mi sala a hacer lo que hice siempre, a escribir una historia, a empezar de menor a mayor. Te dije que la respuesta tenía dos partes. Esa es una. Que mientras hacía los últimos años de Toc Toc, pensaba qué hacer, qué iba a hacer después. Y quise darme un gusto personal, sin pensar que iba a coincidir con tantos espectadores. Dije, voy a aportar un granito de arena al teatro argentino. Voy a hacer un espectáculo como a mí me gustaría ver. Cuando uno elige ese tipo de cosas nunca piensa que va a ser algo masivo, siempre al revés, ¿no? Para unos pocos que puedan comprender lo que a uno le gusta. Y después tuvo una etapa, que es la segunda parte, atípica para el teatro argentino, y es que se empezaron a agotar las localidades y empecé a salir de gira al mismo tiempo que estaba en Buenos Aires. Yo pasé de una sala de 200 a una sala de 1000. En un momento estuve en el Maipo y en mi sala al mismo tiempo. Rottenberg hizo un tuit que decía, único espectáculo, Casa Central en Palermo y sucursal Centro, Teatro Maipo. Bueno, me dieron el oro de los premios ACE de Buenos Aires, el oro de la temporada de Mar del Plata, el CONEX como mejor unipersonal de la década. O sea, fue todo muy vertiginoso, muy potente. Y yo aprendí a trasladar este espectáculo, que no es lo mismo que tuve que aprender para ser actor, digamos, ¿no? Hay algo de
de contar mi propia historia que fue modificándose a lo largo del tiempo y a lo largo de la repetición de la cantidad de funciones. Y en este éxito que mencionás, ¿qué preferís? ¿Dónde te sentís más cómodo en realidad? ¿En el éxito de Toc Toc o con un trabajo, como decís, para pocos quizás, pero... Y yo una vez dije que durante muchos años hice teatro hasta que conocí el éxito y que a partir de ese día había decidido solo hacer éxitos. Como un chiste, lo dije antes de estrenar El Equilibrista, me subí de un éxito muy potente como Toc Toc a El Equilibrista, que casi es más potente para mí porque soy autor, actor, productor, digamos, me compromete mucho más. Pero los disfruté a los dos. Lo que tiene El Equilibrista es que no es lo mismo trasladar una parte de mi propia vida. Yo mientras hago la función casi siempre se me cruzan mis tíos, mi abuela, mi madre, mi papá. Es muy potente también para mí. No es solo lo que tengo que hacer compartido con el público, sino también lo que me pasa a mí en el transcurso del espectáculo, que siempre me sorprende. Siempre hay algo de la función que en un momento que no espero, y es que linkea directo con algún momento de mi propia vida, y es muy potente porque yo no me imaginé nunca que iba a contar esta historia. Yo la viví hace 28 años y entró de casualidad el corazón del Equilibrista, que es esta historia de mis abuelos, no estaba de entrada cuando empezamos a ensayar. Fue por esas cosas de la vida y sin embargo fue lo que le dio sentido a todo el resto que teníamos previsto. En el camino también tuviste que aprender, estaba leyendo que aprendiste a tocar el acordeón, ¿puede ser? Aprendí a tocar el acordeón porque cuando fui a Italia me decían que mi abuelo se paseaba por la escollera del puerto tocando el acordeón, y esa era una de las razones que hizo que a la madre y a la hermana de mi abuela no quisieran que mi abuela se quedara con esa persona, entendían que no era la persona indicada. Y tuve que aprender a hacer equilibrio en la cinta porque mi abuelo decía que el mundo era de los que se animan a perder el equilibrio. Y en un momento me di cuenta que esa frase la tenía que plasmar frente al público e intentar ver si yo me animaba a perder el equilibrio. Fue parte del proceso de ensayos también porque, por supuesto, me subía y me caía, me subía y me caía. El director ya tenía previsto un reemplazo de esa escena porque no había manera. Además me decían, el público te va a presionar y va a ser más difícil. La luz del teatro te va a hacer caer porque el cambio de luz también influye mucho. Pero todos esos obstáculos se fueron venciendo. Aprendí a tocar el acordeón primero una mano, después la otra, después abriendo, después cerrando, después juntando todo, abriendo, cerrando y con las dos manos. Y nada, hoy me parecen todas cosas increíbles, ¿no? De eso que puede a veces la pasión por el oficio y el amor al público, ¿no? Para poder brindarle algo que al espectador lo cautive. Claro, eso te iba a consultar, ¿por qué decidir aprender a tocar el acordeón y no hacer la mímica o que la gente se imagine que estás tocando el acordeón? En eso no hiciste esa diferencia. Aprendiste tal cual a tocarlo, digamos. O sea, no podría hacer playback de ninguna de las emociones que pongo arriba del escenario. Hay algo que me gusta mucho del teatro, que es la transformación, que es animarme a hacer arriba del escenario lo que no me animo a hacer en la vida. Yo creo que cuando yo logro eso, el espectador advierte la diferencia y se da cuenta que el que está arriba del escenario está dando algo más
de lo esperado, ¿no? Algunas cosas se pueden hacer imaginar y otras no, digamos. No, en cuanto a hacer el imaginar, yo lo decía en función de que no fuera dicho, no fuera contado, no fuera mostrado, sino que pudiera espejar la vida del otro, haciéndoselo imaginar, pero para que le pudieran poner los rostros de su propia familia. Trabajo con unos 30 objetos y no son, son sugeridos, son objetos que aluden. A eso me refería con hacer imaginar. Hay un personaje, por ejemplo, que es uno de mis tíos, que es un guardavidas, que tiene un perro. No aparece el perro, pero aparece la cola del perro. Y el espectador a esa cola le pone su propio perro, el perro que se imagina, ¿no? A eso me refería cuando decía hacerle imaginar. Que cuando yo hablo de mis abuelos, el espectador conecte con el suyo. Cuando el espectáculo valora lo que nos lega la sangre, que el espectador perciba qué trae en su sangre él, ¿no? Yo creo que por ahí va lo de hacerle imaginar. ¿Primera vez en Resistencia? Sí, primera vez. Estoy sorprendido porque ¿Por qué? Primera vez en la vida y primera vez arriba del escenario. Llevo muchos años haciendo teatro y muchos años de gira y no me había tocado venir nunca. ¿No conoces todavía a Guido Miranda entonces? ¿Y ya, cómo? ¿No conoces el Guido Miranda? No lo conozco, lo voy a conocer hoy. Y me sorprende porque es una plaza que, bueno, en principio ya agotó una función, con lo cual tengo que estar más que agradecido y por eso vine también para que no se quede gente afuera y sumarla del viernes. Seguramente sea el inicio de algunas otras visitas, ¿no? Porque me pasa que vuelvo a muchas de las ciudades que he recorrido en estos casi 7 años, estoy volviendo. ¿Cambia el público del interior con el de Buenos Aires? Sé que sos de Paraná, conoces la gente del interior. Sí, cambia. El público de las provincias es mucho más demostrativo, mucho más efusivo. Está más presente. Uno advierte que vino porque quería venir y quiere vivir a pleno lo que se imaginó que le iba a dar el espectáculo. Y en ese sentido uno como actor lo siente en la platea muy presente, ¿no? Cuando hay que reírse se ríe, y en los momentos de silencio o de emoción también uno lo siente, ¿no? Que está ahí. El público de Buenos Aires, con tantas propuestas y eso, es un poco más indiferente en la demostración. Tal vez no porque no lo sienta, pero es menos demostrativo. Y esto de la venta de entradas, de agotar... Perdón, hace 7 años que estoy en cartel. No es que no hable bien del público de Buenos Aires, ¿no? Pero digo, sí hay una diferencia en cuanto a la expresividad de un público y del otro. La situación está más difícil. En Buenos Aires ha descendido la cantidad de espectadores totales, pero no en gira, no en las provincias. Yo tengo por experiencia que en época de crisis la gente elige el teatro como un lugar perdido por perdido, voy a que me pase algo lindo, ¿no? Voy a sentir algo, voy a darme un gusto personal, y no se resiente tanto. Sobre todo en las propuestas de teatro independiente. A veces en las comerciales padecen un poco más las crisis económicas, un poco porque tienen entradas más caras y otro poco porque son espectáculos, la mayoría, más de entretenimiento, que no son los que se eligen en época de crisis, ¿no? En época de crisis los espectadores buscan que los espectáculos les lleguen al corazón, ¿no? Porque lo que la realidad les está dando les resulta indiferente y a veces el arte te hace conectar, te hace vibrar y eso es lo que busca el público. Por ahí también es difícil
dejar de un lado la rutina un rato y sentarte a observar algo, 1 hora, 2 horas, no sé cuánto dura el espectáculo. ¿Vos lo sentís a eso? ¿O sentís que están con el teléfono por ahí o se desconectan? Bueno, en todos los teatros de la Argentina pedimos, ya no sabemos cómo pedir, que el teléfono no se use. Te diría que pasa bastante poco que el teléfono interrumpa. Siempre hay alguien. Yo tiendo a pensar que el que saca el teléfono es porque dejó solo los chicos y tiene que controlar que no haya mensaje. Siempre que los veo de arriba del escenario pienso que puede estar pasando eso y en ese sentido soy permisivo. Pero sí, es verdad que es una época en la que el teléfono se ha introducido en todas las áreas de la vida y en ese sentido el teatro tampoco es una excepción. Pero estamos conviviendo bastante bien. Claro, además la fotito para subirla No, eso al final, y eso, bueno, yo estrené con una estrategia que digo que es teatro con garantía, porque si de verdad no te llega a gustar, yo te espero en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas. Entonces espero en el hall con una encargada de boletería, con un banner, la gente ya lo sabe, entonces hace su fila y por supuesto todos con el teléfono y sí. Es un encuentro muy lindo porque yo creo que se termina de cerrar ahí el teatro. Hay una cosa que la ficción se introduce en la realidad y al final compartimos nuestras propias vidas, ¿no? A mí me encanta y la gente me lo agradece mucho. Y muchos colegas a veces me dicen, ¿cómo te quedás después de tanto? Y la verdad es que lo hago porque me gusta. Lo empecé a hacer porque le tuve que dar cuerpo a la promoción que había hecho. Pero descubrí que es algo que me gusta y creo que he logrado pulir también algunas partes del espectáculo escuchando cosas del espectador, ¿no? ¿Tuviste que devolver alguna entrada? Hice una devolución formal porque en un programa de radio llamó un oyente que hacía 3 semanas que estaba juntando el dinero para sacar las entradas para ir al teatro, porque el marido se había quedado sin trabajo y a mí me pareció un montón. Entonces paré ahí y dije, a ver, voy a hacer la primera devolución. Llevaba como ya 500 funciones más o menos, estaba en el Maipo en ese momento y le dije que cuando viniera que se dijera su apellido en la boletería, que le iban a devolver el dinero. Y la radio se enganchó y les dio un voucher para cenar, así que le dimos 2 sobres, nos sacamos una foto y la gente se fue encantada. Y a mí me pareció buenísimo porque en todos lados me preguntaban, ¿tuviste que devolver? ¿Tuviste que devolver? Bueno, sí, esa fue la devolución que hice. Buenísimo.